contando historia. Dijo el cantor español, catalán: toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Quizá mañana te sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Pueblo Blanco se llama este poema hecho canción. Y quizá cuánto de ello tuvieron, cuántos aventureros que un día dejaron sus pueblos blancos de España, de Portugal, allá por el siglo XV, el siglo XVI y XVII, y se largaron a la aventura de cruzar los mares en carracas, en carabelas, en los pesados galeones, en busca de un futuro que pronto comenzó a llamarse la América, a hacerse la América. Y vamos a contar un poquito ese devenir humano de lo que clásicamente la historia llamara conquista, colonización, y que actualmente estos términos están un poco en contradicción con las modernas investigaciones históricas, con los actuales derechos que vuelven a revitalizarse de las naciones, los pueblos, las etnias, los componentes originarios de este y los restantes continentes que fueron objeto de esa llamada conquista a partir del siglo XV. Más allá de la acepción o la connotación dada a la terminología, vamos a narrar un poco cuál fue de tiempos muy lejanos ese afán expansivo permanente del hombre viviendo en sociedad. Aún no se sabe cuál fue el punto originario de la especie humana. Hay diversas teorías, quienes lo ubican en África, quienes los ubican en Europa, en distintos puntos, en Asia y hasta en América, como lo fue nuestro arqueólogo, paleontólogo Ameguino. Lo cierto es que el hombre, desde que es tal en el planeta, desde que se irguió, entró a caminar. Y caminó y fue chocando con los otros hombres, primero con las bestias, y fue enseñoreándose del planeta. Pero de ello no hay vestigios. Pasaron siglos, miles de años, sin que el hombre, al no tener la escritura, una forma rápida y mayoritaria de plasmarse, no ha dejado ese registro que nos pudiera
desilvanar cuál fue su derrotero a lo largo y a lo ancho del planeta. Hay quienes dicen que desde el Asia, por el norte, por el estrecho de Bering, cruzaron quienes fueron desenvolviéndose hacia el sur y habitaron lo que es conocido como el continente americano. Pero todas son hipótesis. Aún ello no está corroborado. También existen en las sagas noruegas las andanzas de Erik el Rojo, de Leif, su hijo, quienes ya estuvieron en lo que es la Terra Nova y a la que le llamaron la Vinlandia, la tierra del vino, por la cantidad de vides que encontraron y que allí mismo establecieron un monasterio, una iglesia, y que después levantaron, acosados por los habitantes originarios, y no volvieron los vikingos, los noruegos, porque le era más apetecible el botín existente en Europa y menos dificultoso o dificultosa la travesía del mar océano llamado Atlántico. Pero hacia 1200 se establece en la lejana China el imperio milenario, se establece la dinastía de Gengis Khan o Gengis Khan, cuyo hijo, el denominado Kublai Khan, fue dueño y señor del vasto imperio chino y recibió la visita de los hermanos Polo, comerciantes venecianos, quienes, deslumbrados por la opulencia del Kublai Khan, no solamente lo visitaron en esa larga travesía que seguía el camino de la seda, que es realmente una ruta inconmensurable que va desde el Mediterráneo, en su punta de la península ibérica, hasta el llamado Catay, el llamado Cipango, lo que es la India, lo que es la China, lo que es el Japón, pasando por llanuras, estepas, desiertos, alturas, mares, lagos, arroyos, desiertos, alturas, hondonadas, planicies, ciudades hoy que quedan narradas en las maravillosas escenas que nos dejan las piedras, las pocas tablillas de barro aún persistentes en los museos del mundo, los papiros, los pergaminos, los biblos o libros que cuentan las andanzas de esa lejana época y la travesía de la ruta de la seda. Pero hacia 1290, 1292, 95 están los polos. Marco y su hermano en la corte del Kublai Khan. Y allí son nombrados funcionarios de rango. 20 años estuvieron al servicio del Kublai, quien dicen que como en las 1001 noches los retuvo para que les contara cuál era la vida en el occidente, en la Europa de donde provenían. Pero Marco, con la estratagema de acompañar una princesa dada en matrimonio
hacia Antioquía, logra desprenderse de ese rango que le había otorgado el Kublai y regresa, nuevamente cruzando la ruta de la seda, y tras 20 años reaparece en Venecia. Y, hijo de la época, se larga a pelear en las luchas civiles intestinas de las ciudades, estados que poblaban el Mediterráneo contra la archirrival de Venecia, Génova. Y allí es apresado. Y en prisión, Marco dicta lo que vino a ser la caja de Pandora. Dicta las maravillas, dicta el libro de Marco Polo, ese libro que contó en forma fantasiosa, fidedigna, cuál fue su viaje. Su estadía es un diario de viajes en la corte del Kublai Khan. Y claro, como no era conocido Helio más que por lejanos comentarios en la Europa, fue el hazmerreír de todos. Pero debieron callar sus bocas quienes se reían de Marco cuando, al salir de la prisión, abrió los cofres repletos de oro, diamantes, perlas, collares, alfombras, jubones, seda y más seda, provenientes de su larga veinteañera travesía por la lejana Asia, la tierra donde el sol nace. Y coincide este regreso de Marco con el invento, uno de los 3 inventos que revolucionaron el mundo en esa época. Porque antes del descubrimiento, antes de desvelar lo que está cubierto, siempre hay inventos. El invento es esa actividad que, impulsada por la mente humana, de lo hecho logra hacer algo nuevo para mejorar, muchas veces empeorar, pero siempre trastoca lo hecho en algo nuevo. Y descubrir o lo descubierto es desvelar lo que está tapado, lo que está cubierto. El invento que revolucionó esa fase traída por Marco Polo fue la imprenta. La imprenta que ya los chinos en tiempos arcaicos usaban fue, a partir del año 1440, el elemento, la máquina que revolucionó Europa y el mundo rápidamente, cuando Gutenberg logra con los tipos de madera empapados en tinta imprimir en papel en forma mecánica, primero la Biblia. En Inglaterra el primero que hizo o construyó una imprenta, imprimió las reglas del juego de ajedrez. Y así, el libro de Marco Polo impreso fue un libro de tiradas excepcionales que, como la Biblia, poblaron la vieja Europa y llenaron la fantasía, la mente de los ávidos europeos que buscaban salida al mundo cerrado, encorsetado, fragmentado del medioevo, del feudalismo, que necesitaba desahogarse y traer desde la lejana Asia, desde el Catay, desde el Zipango,
los elementos que hacían grata la vida. Faltaban las especias, faltaban el oro, faltaban los diamantes, faltaban las alfombras, todo lo que era traído y proveído por Asia y que, elevadísimamente encarecidos por las travesías y los altos impuestos puestos por los bajeles del sultán, por los otomanos, por los turcos, que habían con el otro gran invento, también ya previamente conocido por los chinos, pero que llegaron a través de los turcos y de los otomanos en 1454 al derribar las murallas de Constantinopla, transformándola en Estambul, trastocando la Catedral de Santa Sofía en la Gran Mezquita. La pólvora, ese otro invento que dio por tierra las murallas del feudalismo, que tiró los muros de los castillos e hizo que las murallas dieran lugar al comercio, que pronto transformó a los villanos en burgueses y a los burgueses en apetecedores comerciantes que al tiempo pugnaron por el poder contra la nobleza, contra la realeza y constituyeron esa gran clase que fue la burguesía. La pólvora, la imprenta, y había que buscar salidas, rutas, alternativas que permitieran encontrar caminos distintos a la ruta de la seda que, como explicamos, estaba cerrada al mundo occidental, europeo, porque los otomanos, los turcos, ocupaban el mar Mediterráneo, el mar Muerto, el mar Rojo, en los límites entre el Asia Menor, Europa y el norte de África. Y allí, dos de las provincias más alejadas del viejo caído imperio romano son las encargadas por la historia de largarse a la gran aventura. Coincide el año 1492 en que un matrimonio real, Hernando de Aragón e Isabel de Castilla, los que contrajeron nupcias hacia 1467, bajo la fórmula aún impresa en las columnas de la capilla donde se casaran. La fórmula reza: tanto monta tanto Isabel como Fernando. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Esta fue la fórmula matrimonial sobre la cual los dos jefes de los reinos más poderosos en su momento de la península ibérica se lanzaron a reconquistar los últimos bastiones moros en la península, que estaban desde el año 800 y que el 2 de enero de 1492 tomaron finalmente por asalto esa ciudad maravillosa, el reino moro de Granada. Sobre ahí, la Sierra Nevada, una ciudad preciosa, perla de los moros en España, en la Hispania, la tierra donde el sol se pone. Y así, en 1492 quedó unificada para los príncipes cristianos, los reyes cristianos, la península ibérica. Sus primos, quienes reinaban
en Portugal se lanzaron antes por la ruta buscando hacia el sur occidental del continente africano un camino alternativo para llegar a las lejanas Indias, de donde provenían esos bienes que faltaban en Europa. Y fueron recorriendo, pero la navegación de los primeros decenios del siglo XV era navegación a la vista, con cabo a la vista, navegación de cabotaje. Nunca los barcos, las naos, como le llamaban los portugueses, los galeses, los gallegos, podían alejarse de la costa, so peligro de hundirse en las fauces del mar Océano, caerse en los precipicios abismales desde donde surgían torbellinos envolventes, serpientes que tragaban los barcos completos con tripulación y todo. Pero los portugueses, dirigidos por insignes reyes navegantes, los Enrique, fueron y se largaron cabo a la vista a recorrer la costa del continente africano en busca del tan ansiado tesoro de las Indias, las Molucas. Pero raro azar el del destino. Estos reyes navegantes, Enrique padre, Enrique hijo, desdeñaron, rechazaron la oferta que les trajo un día un conocido navegante, comerciante, casado con una miembro de la familia de los Braganzas, su familia real portuguesa. Don Cristóporos Columbus, Cristóbal Colón, fue y tentó al rey de Portugal con la empresa de llegar hasta las Indias, llegar hasta el tesoro de las especies, los diamantes, el oro, el oro, el oro, el oro. El rey de Portugal le dijo no, esta empresa no cuenta con nuestro mecenazgo. Y así fue. Colón golpeó la puerta del rey de Inglaterra, ocupado en sus luchas intestinas, golpeó la puerta del rey de Francia. También este rechazó su oferta, hasta que recaló en la corte española, que estaba en los últimos momentos de su lucha contra los moros, y la reina Isabel quedó intrigada por esta propuesta colombina. Caído el reino de Granada, Colón vuelve sobre sus pasos, reinstala el tema en la corte aragonesa castellana y, falto de oro, falto de especies, falto de empresa en la cual ocupar las huestes desocupadas después de la derrota de los moros, la reina Isabel acepta e insta a su consorte Fernando a conseguir los elementos necesarios para respaldar la empresa de don Cristóbal Colón. El rey así dota a través de Luis de Santángel con la mitad del crédito suficiente y consigue 3 carabelas. Carabelas eran unas naves nuevas hacia la época, más livianas que las viejas carracas, de no más de 30 metros, largas para la época, pero angostas, con 3 mástiles, algunos
le colocaron un cuarto. Se supone que las tres, la Pinta, la Niña y la Santa María, la nave capitana, vinieron con 3 velas cada uno, pero eran velas que podían doblarse y no quedar varadas con los vientos estancos o la falta de ventisca. Y así salió el almirante a montar pendón y bando de reclutamiento. 26 hombres en una, 40 en otra, 100 y algo de tripulantes vinieron en las 3 naves que lograron partir en agosto de 1492 del puerto de Palos de Moguer rumbo a las Indias. Recalaron en las Canarias, estuvieron en el mar de los Sargazos, que es un mar en el medio del océano, allí ya cerca de las Bermudas, donde no hay vientos, donde las algas llamadas sargazos pueblan la superficie marina y se encuentran vestigios de viejos navíos, restos que bogan sin viento a la deriva entre los sargazos. Y desde allí, en un largo viaje, guiado por la brújula, ese tercer invento que nos faltaba completar a la imprenta y a la pólvora, un día, el 12 de octubre de 1492, tras la madrugada en la cual Rodrigo de Triana, subido en el Carajo, divisa fuego, y donde hay fuego hay costa, y donde hay fuego hay hombres, y grita 3 veces tierra desde la Pinta. A la madrugada, Colón, vestido en traje de ceremonia, con sus insignias de almirante, gobernador, capitán, general, primer virrey y primer adelantado a las Indias, baja, besa el suelo, toma posesión en nombre de sus altezas serenísimas Fernando e Isabel. Un nuevo mundo abría sus puertas, un nuevo mundo era abierto y un nuevo mundo nacía de esa simbiosis que a partir de ese momento es nuestra América. Contando historias.